conozcamos un poquito entonces a la historia de la asignatura de orientación. En lo que son contextos internacionales, se puede establecer que la asignatura de orientación se empezó a gestar o surgió como una necesidad. Lo mismo que plantearon ustedes en sus ejemplos de que por qué existe la asignatura de orientación, es porque los gobiernos, y sobre todo la parte de los ministerios de educación de diferentes países del mundo, fueron visualizando que tenían que formar a sus estudiantes de una manera integral. ¿Ya? Como bien señaló el compañero anteriormente, era importante la parte social, la parte psicológica, la parte afectiva, y no solamente que se manejaran o dominaran asignaturas troncales o asignaturas fundamentales, como por ejemplo el lenguaje, la matemática, la historia, las ciencias naturales, los idiomas. ¿Ya? Se fueron dando cuenta que la formación integral también tenía que estar basada o sustentada en valores, en principios, para lograr una persona integral que fuera capaz de integrarse en una sociedad sin mayores dificultades. ¿Ya? Y esto se empezó a notar o comenzaron a darse cuenta a partir de la década de los 60, ¿ya? Principalmente en lo que es los Estados Unidos. ¿Ya? Y también se empezaron a dar cuenta de que había un alto porcentaje de deserción escolar, que había un alto porcentaje de jóvenes que se ausentaban de los establecimientos educacionales para ir a incorporarse quizás a la vida laboral, a tener trabajos informales, en vez de asistir a los colegios. ¿Ya? Entonces también surgió la noción de que todos estos estudiantes que estaban más o menos en la edad de secundaria en una primera instancia necesitaban el rol de alguien que los orientara, de ahí viene la palabra, que los orientara en una visión de futuro, ¿ya? Que los orientara en la toma de decisiones de qué quiero para mi futuro, con ribetes de índole vocacional. ¿Ya? Y así fue como se fue gestando también, y de posterior a los procesos de guerra también que es de las guerras, la última guerra mundial, ¿ya? Y la Declaración de los Derechos Humanos, se fue viendo que esta asignatura era sumamente necesaria para la formación integral de nuestros niños y niñas. ¿Ya? Y pasaron un par de décadas y esas corrientes educativas de la línea de la orientación también fueron llegando a nuestro país, ¿ya? A fines de los 70, principios de los 80. Y nosotros vamos a comprender a la orientación como un proceso que está involucrado en el proceso educativo, ¿ya? No puede existir la educación si no va de la mano con la orientación, ¿ya? Y recuerden que la asignatura de orientación, si bien en cuanto a la temporalidad, tiene 45 minutos a la semana en nuestras aulas, la asignatura de orientación es transversal a todas las asignaturas, ¿ya? Nosotros siempre estamos orientando en nuestras salas de clase, independiente de la asignatura que estemos enseñando, siempre estamos mediando, siempre estamos comunicando, siempre estamos conciliando, consensuando con nuestros estudiantes. Y todo ese tipo de actividades son de la línea de la orientación. ¿Ya? Y es así como a partir del decreto 369 del año 2016 toma mucha más fuerza la asignatura de orientación y se enfoca principalmente en el ámbito de lo personal, de lo intelectual, de lo moral y de lo social. Con el fin, como ya le he dicho varias, siempre van a escuchar en esta asignatura la palabra persona integral, ¿ya? Una persona que conozca, sí, es necesario que conozca las asignaturas, que sepa de contenido, que sepa de autores, que sepa los procesos, que sepa la aplicación de la fórmula, eso es importante, ¿ya? Pero yo también necesito que esta persona sea capaz de hacer, sea capaz de establecer procesos, llevar a cabo secuencias, ejecutar algún procedimiento, ¿ya? Y también necesito que sea una buena persona, lo que tiene que ver con la conciencia del ser. Y si yo, como profesor, soy capaz de fomentar en mi estudiante esos tres ámbitos,
la parte conceptual, la parte procedimental y la parte actitudinal, yo estoy logrando la integralidad de mi estudiante, ¿ya? Y que cualquier cosa que uno le enseñe le pueda ser significativo y lo pueda utilizar todas las veces que la persona lo requiera, ¿ya? Por eso siempre vamos a escuchar la palabra integralidad o integral acá en la asignatura de orientación. Porque a mí no me sirve, y yo creo que a lo mejor a ustedes también no les va a servir a lo mejor que el estudiante tenga puros 7 al finalizar el semestre, pero a veces incurren en cierta parte actitudinal, como por ejemplo, yo he visualizado, hoy me dicen, este alumno o esta alumna es excelente porque tiene buenas notas en lenguaje, en matemática, en inglés, en arte, en educación física, ¿ya? Pero en su parte actitudinal, yo observándola en el día a día, porque igual soy como muy observadora, observándola en el día a día, veo que a veces no me presta un cuaderno, no es capaz de responder una pregunta a algún compañero, ¿ya? No es capaz de ejercer a lo mejor alguna labor de tutoría con sus compañeros, a veces si sabe mucho, ¿por qué no ayuda a los amigos que están más descendidos o a los compañeros que están más descendidos? ¿Ya? A veces ocupo un lenguaje grosero, ¿ya? Entonces ahí yo no lo encuentro tan excelente alumno, ¿ya? Esa es desde mi perspectiva. Puedo tener un estudiante que a lo mejor tenga un promedio 5 o que tenga un promedio 5.5, ¿ya? Pero que es amable, que es gentil, que colabora en la directiva del curso, se preocupa cuando los compañeros están enfermos de ir a dejarle a lo mejor algún cuaderno, o se preocupa de pedir, profesora, ¿me puede dar 2 guías porque tal compañero no vino y se la vamos a pasar a dejar a la salida de la clase? ¿Ya? Eso ya me apunta más a la integralidad, a lo que estamos buscando dentro de la formación, ¿ya? Y recuerden que también dentro de la constitución que tenemos hasta ahora es el fin último de la educación. Ya en el caso del punto de vista constitucional, el fin último de la Constitución es que a través de la educación logremos ciudadanos integrales que puedan contribuir a una sociedad, ¿ya? Y la herramienta para ello es todas las actividades que hacemos nosotros en las escuelas día a día, ¿ya? Entonces contarles que toda esta corriente que empezó en la década de los 60, principalmente en los Estados Unidos, ¿ya? Empieza a llegar a Chile en la década de los 80. Entrando en vigencia en los años 79-80 se empieza como a escribir, a hacer los primeros planes de estudio de la asignatura de orientación, ¿ya? Y a partir del año 81 entra en vigencia en la enseñanza básica, específicamente en el primer ciclo de enseñanza básica, ¿ya? Dentro de todo este contexto medio extraño, la década de los 80 que estábamos, que por lo que pasaba en Chile, ustedes saben que en los 80 tiene un contexto histórico bastante potente en nuestro país, ¿ya? Y surgió la asignatura de orientación. Pero la asignatura de orientación de los años 80 es muy diferente a la asignatura de orientación que muchos de ustedes vivieron y que muchos estudiantes están viviendo hoy por hoy, ¿ya? Porque esta se basaba en una primera instancia, los primeros planes de estudio de la asignatura de orientación tenían que ver sí con la formación de valores, pero estos valores eran de corte más patriótico, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, el respetar la bandera, el saludo a la bandera, el cantar el himno nacional, obtener información de los niños, de sus familias, ¿ya? Y principalmente sustentar ciertos valores, ¿ya? Eso era como muy breve los inicios de la asignatura de orientación en nuestro país. ¿Y qué contenidos se abordaban en esos años? Recuerden, estamos hablando de los años 80, Chile de los años 80, ¿ya? Dentro de los contenidos de ese tiempo estaba el desarrollo de la personalidad, el compañerismo, valores sociales de convivencia, trabajo, laborosidad y estudio. Acá entraba mucho lo que era el preparar a la persona para la vida laboral, ¿ya? Mucho esto de los oficios, ¿ya? No pensando mucho en lo que era la educación superior, ¿ya? Siempre se esperaba que los estudiantes terminaran la enseñanza y fueran al mundo laboral a trabajar principalmente en lo que era algún oficio, ¿ya? También dentro de la orientación estaba lo que eran las vacaciones de verano,
Estas famosas escuelas de verano surgen más o menos de la mano de la asignatura de orientación, ¿ya? Donde se le permitía o se le entregaba espacio a los estudiantes para que pudiesen pasar, entre comillas, un verano agradable con actividades lúdicas, recreativas, ¿ya? Y esto se mantuvo por un tiempo prolongado. No sé si hoy por hoy todavía siguen, y sobre todo con este contexto del COVID ha sido muy difícil poder mantenerlo, ¿ya? La educación de la libertad, ¿ya? Entre comillas, conocimiento de sí mismo, orientación vocacional y valores básicos de la persona, ¿ya? Y después, posteriormente, en el año 1982, ¿ya? También se vio la necesidad de que dijeron, ya, avancemos un poco más, ya pudimos introducirnos lo que es la educación básica, llevemos esto también a la educación media, probemos si esto también sirve en la educación media, recibiendo el nombre de consejo de curso, ¿ya? ¿Y cuál era el objetivo de que entrara la asignatura de orientación a la enseñanza media? Principalmente contribuir a un trabajo hacia la comunidad, un desarrollo integral y desarrollo de la personalidad, y ir puliendo esta parte de los niños y niñas o de estos jóvenes ya para que cómo podían relacionarse con grupos, con pequeños grupos sociales.